Bien, muy buenas noches. Vamos a iniciar hoy día esta cuarta clase del curso de redacción, que tiene que ver con ejercicios de puntuación y construcción de párrafos y argumentación. Voy a iniciar esta clase mostrándoles a ustedes unos conceptos operativos para realizar una correcta construcción de los textos, ¿ya? La redacción no es solamente el arte de unir palabras, sino el arte de construir lógicamente el texto. O sea que debajo del texto hay una lógica que subyace al texto. Y entonces por eso se dice que el texto tiene que tener coherencia. Coherencia significa que el texto no puede ser contradicho en sí mismo. No puede contener una contradicción interna, ¿ya? Si existe una contradicción interna, solamente puede darse ese caso en el que, habiendo dicho algo falso, eso es para refutarlo, ¿correcto? Pero si no, no tiene que haber una contradicción interna. Bueno, los conceptos operativos tienen que ver con la manera en cómo uno construye el texto, ¿no es cierto? Van a ayudarlo a ustedes a entender de qué manera se construye el texto. Y entonces, partamos por definir primero el proceso de comunicación. El proceso de comunicación. ¿Qué sucede? Lo primero que sucede es que cuando uno va a redacta para alguien, ¿no? Escribe para alguien. Incluso el lector de textos literarios, ¿no? Sabe que el escritor ha escrito para que lo lean, ¿no? Y al mismo tiempo trata de interpretar qué cosa ha querido. Ese es un proceso de comunicación, ¿ya? En este proceso de comunicación hay unos elementos, ¿no es cierto? Unos elementos, ¿no? Que es importante que se conozcan. Por ejemplo, hay quien emite el mensaje, lo que se llama el emisor. En este momento yo soy el emisor. Ustedes son los oyentes o receptores. El receptor. Cuando ustedes están escribiendo, ustedes son los emisores, pero son los emisores de sí mismos, ¿no? Porque ustedes mismos se van a leer. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese tema del emisor y del receptor va a depender de quién emite el mensaje, ¿no es cierto?, y quién lo recibe. Pero a veces uno emite mensajes que va a recibir uno mismo, ¿no? Cuando usted está escribiendo, va a volver a leerlos, ¿no es cierto?, en su casa, y va a decir, ¿sabe qué? Allá. Entonces lo que quiso decirle el profesor fue esto, lo otro. Muy bien. El emisor se relaciona con el receptor por medio de un mensaje. Eso que ustedes están escribiendo ahorita en su toma de textos, ¿no? Son mensajes, ¿verdad? Los estoy emitiendo yo, ustedes los están recibiendo, me entienden y escriben. Pero escriben mensajes, ¿no? Ahora bien, estos mensajes han ido de emisor a receptor, han ido por un canal. El canal que yo estoy utilizando es el canal audio-oral, porque yo emito sonidos y ustedes los escuchan y los entienden. Si yo no pudiera hablar, no podría emitir mensajes orales. Si ustedes no supieran escribir, no estarían utilizando el canal gráfico para registrar los mensajes. Es importante eso, ¿ya? Al mismo tiempo, ustedes para elaborar ese mensaje,
utilizan un código. ¿Qué significa que utilizan un código? Que ustedes saben qué elementos son entendibles, son utilizables, son combinables para elaborar ese mensaje. En castellano, yo les hago una pregunta, ustedes me responden en castellano. ¿Alguien de ustedes habla otro idioma o no? No. ¿Inglés? Do you understand me? Yes, I understand you. I do. Yes, I do. ¿No es cierto? Entonces, ahí está usted utilizando otro canal. O sea, ese canal, siendo oral, lo que está haciendo es organizarse de una manera totalmente distinta al canal castellano. O sea que el canal tiene su propia organización. Y ese canal que tiene su propia organización se organiza según las reglas que tiene el código, ¿no es cierto? Las reglas que tiene ese código. No se puede utilizar de cualquier manera y los elementos que tiene ese código. Por ejemplo, y los elementos que tiene ese código. Por ejemplo, yo en castellano tengo que poner el artículo delante del nombre. Yo tengo que decir el carro. Y no existe la posibilidad de que yo diga carro él, ni carrel. En cambio en rumano sí. En rumano yo digo institutul y es el instituto. ¿Se da cuenta? El artículo está detrás del nombre. Existe otra regla en inglés, por ejemplo, usted que maneja el inglés, no pueden haber adjetivos que estén después de los sustantivos. Tienen que estar delante, salvo el lenguaje literario, evidentemente, ¿no es cierto? Pero tienen que estar antes. No se entiende en inglés que un adjetivo vaya detrás de un sustantivo, salvo que se quiera hacer un énfasis o se utilice el lenguaje literario, ¿no? Muy bien, entonces esas son las reglas. Los elementos son aquellos que usted utiliza para combinarlos según estas reglas. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen acá 5 elementos que son el emisor y el receptor que se relacionan por medio de un mensaje, pero ese mensaje tiene que ser enviado por un canal correspondiente y organizado según el código correspondiente. Cuando ustedes van a escribir, utilizan estas reglas para combinar estos elementos. Las reglas y los elementos, ¿no es cierto?, se seleccionan, fíjense bien, se seleccionan y se combinan. Y se combinan. Y este punto de acá es clave para la redacción. La selección y combinación. Entonces, cuando digo código, lo que quiero decir no es que es una cosa pues especial que está ahí como, qué sé yo, el código Morse. No. Cuando digo el código es el conjunto de conocimientos que ustedes tienen almacenados en su mente, ¿no es cierto?, y que saben cómo utilizar para elaborar mensajes. O sea, hay elementos y hay reglas en su mente. Usted tiene las reglas del castellano y usted también. Usted tiene además las reglas del inglés, correcto. Entonces, pero también nosotros tenemos los elementos del castellano y usted tiene los elementos que puede combinar en inglés. Este es el aprendizaje de otro idioma, ¿verdad? Entonces, esto de selección y de combinación es un elemento sumamente importante porque es todo el rato que estamos seleccionando y combinando. Seleccionamos elementos y lo combinamos según reglas que conocemos, que están en nuestra mente, en nuestro código, y que las organizamos para leer el mensaje. ¿Quién las organiza? El emisor. ¿Quién las recibe? El que escucha o el que lee. ¿Correcto? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Y esto es muy importante, no solamente para hablar, sino también para escribir, redactar. ¿Ya? Entonces, no existe un proceso de comunicación, no existe la redacción, sino dentro de un proceso de comunicación. Entonces, no es lo mismo escribir que hablar. Eso es obvio, ¿no es cierto? Obvio. Y en consecuencia, cuando ustedes seleccionan y combinan reglas, seleccionan elementos y los combinan mediante reglas, ¿no es cierto? Ustedes lo que están haciendo es elaborar mensajes, pero que lo tienen que hacer a través de un canal que ya no es oral, sino que es gráfico. Porque cuando ustedes escriben es para que alguien los lea, ¿no? Por la vista, por el canal visual, por ahí están siendo. Muy bien. ¿Esto está claro? Muy bien. Entonces, cuando hagamos los ejercicios, ustedes me dirán, ¿no es cierto?,
que como aquí en el ejercicio número 1, si ustedes leen el texto, no encuentran ningún elemento de puntuación. Y cuando van a puntuar, van a estar seleccionando y combinando. Eso es lo que van a estar haciendo. Ahora, ustedes son receptoras de este texto, pero cuando la puntúen van a ser emisoras del texto porque lo van a organizar. ¿Correcto? Muy bien. Aparte de los elementos, voy a borrar, aparte de los elementos, tenemos funciones de la comunicación. Y esas funciones son sumamente importantes para que ustedes redacten bien. O sea, hay que tener conciencia no solamente de que ustedes están utilizando un código gráfico, ¿no es cierto?, para la escritura, sino que ese código gráfico no puede prescindir de las funciones que tiene el lenguaje. ¿Cuáles son esas funciones? A ver, creo que aquí está la tiza. Muy bien, ¿usted me está siguiendo bien? Correcto. Muy bien. En el proceso de la comunicación, entonces, tenemos elementos, que ya dijimos antes, y ahora vamos a hablar acerca de las funciones de la comunicación. Muy bien. Existe una función que es la función expresiva del lenguaje. Por ejemplo, ustedes en este momento saben que yo me estoy expresando en términos generales, pero esta función expresiva tiene una característica. Recae sobre el emisor. Entonces, ustedes saben que yo como emisor estoy realizando la función expresiva del lenguaje. Pero la función expresiva no está en relación con lo que digo, sino en relación con cómo lo digo. En este momento, ustedes ¿podrían afirmar de que yo estoy molesto? No. Y no he dicho nada sobre si estoy molesto o no. Pero a través de mi manera de hablar, de expresarme, ustedes se van dando cuenta que no estoy molesto. ¿Se dan cuenta que estoy tranquilo? Estoy tranquilo. ¿Me desagrada dictar clase? Al contrario, me gusta dictar clase. ¿Ya? Estoy intentando que ustedes comprendan lo mejor posible, ¿no es cierto? De eso se trata. O sea, pero esa evaluación que ustedes hacen de mí es parte de cómo yo me expreso. O sea, el emisor cómo se está expresando. Cuando ustedes me contestan, ustedes ven que yo estoy tratando de... Ustedes me dicen, sí, claro. Todas están serias, ¿no? Porque están en tono reflexivo. Cuando yo las examino como emisoras, ¿no es cierto? Están en tono reflexivo, están atendiendo. Yo estoy en un tono más bien de hacer agradable esta clase, ¿no es cierto? De hacer entendible esta clase, que es lo que más me interesa. Entonces la función expresiva recae sobre el emisor, ¿no? El emisor expresa a través del lenguaje aspectos de su personalidad, de su manera de ser, etcétera, ¿no? Que son aspectos que no los dice, pero que están acompañando a su manera de comportarse lingüísticamente, porque hablar es una forma de comportarse, ¿no es cierto? Cuando ustedes salen ¿usted es casada, por ejemplo? ¿Sí? ¿Usted también? Claro. Entonces, salen con sus esposos. El tipo de comportamiento verbal que tiene, no digo kinético, porque no se trata de esta clase de cómo se comportan como comportamiento físico, ¿no? La manera de hablar con sus esposos es distinta que si hablan con cualquiera. Con cualquier otra persona, obviamente. ¿Y en qué se manifiesta eso? No, él es mi esposo, por eso yo me dirijo a él así. No. Se va transmitiendo a través del lenguaje, ¿no es cierto?, de la manera de hablar, cómo es que se va dando una determinada relación. Por ejemplo, una persona que le da orden a una persona, molesta, ¿no? Molesta, la función expresiva, ¿no? Una persona que le da orden a otra, puede ser rechazada porque ¿quién eres tú para, no? ¿No? ¿Te das cuenta? Muy bien. Después tenemos lo que se llama la función apelativa. Apelativa. Que recae sobre el receptor. No es que el receptor la realiza, sino que recae sobre el receptor. Fíjese bien cómo estoy hablando, recae sobre el receptor. No es que el receptor la realiza, sino que recae sobre el receptor. ¿Qué cosa quiere decir eso?
Quiere decir esto lo siguiente. Por ejemplo, si yo digo, párense, ¿no es cierto? Estoy dando una orden. Y si las personas no se paran, ustedes no se han parado, ¿no es cierto? Es porque, ¿qué sentido tiene que nos digan párense? Estamos en una clase. ¿Se dan cuenta? Pero mi intención ha sido dar una orden. ¿Para qué? Para que el receptor se comporte de determinada manera. Eso es lo que tiene que ver con las interrogaciones. ¿No es cierto? ¿A ti qué te parece esto? ¿Qué está haciendo? Está requiriendo una respuesta. Esa es la función apelativa. La función apelativa es como un llamado a que el receptor haga algo. Por eso recae sobre el receptor. No la realiza el receptor, recae sobre el receptor. La realiza el emisor, porque él es el que está emitiendo el mensaje, ¿no es cierto? Muy bien. La tercera función es la función de contacto. Contacto. Fíjense, esta función de contacto recae sobre el canal. ¿Ya? Cae sobre el canal. Muy bien. Esta función de contacto es una función que no dice nada, sino que establece, o sea, el mensaje que se emite no tiene contenido. Sencillamente es un contacto, nada más. Por ejemplo, si yo le digo, si yo veo una persona, ¿no es cierto?, y paso apurado, ¿no?, y la conozco, por supuesto, y le digo, hola, ¿cómo estás? Y me paso, no le estoy preguntando cómo está, ¿no?, sino que le estoy diciendo no te estoy ignorando, nada más, pero estoy apurado, ¿no?, y pasa. Es una función de contacto. Pero no le está preguntando realmente cómo estás, y que, como cuando uno haría con una persona que sabe que ha estado enferma y que de repente regresa al trabajo, ¿no? Y le dice, oye, ¿cómo estás? No, que es otra cosa distinta. Ahí se está requiriendo una respuesta de la otra persona, ¿no es cierto?, la función apelativa para que te cuente cómo le fue, etcétera, etcétera. Pero cuando uno pasa apurado y le dice a una persona, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Chao, nos vemos. No es que nos vamos a ver. Es una forma solamente de contacto. Yo recuerdo el caso de haber estado en una casa de un amigo mío hace muchos años, en la universidad, ¿no?, de su casa. Y nosotros éramos muy jóvenes y estábamos metidos en la cocina tomando nuestro trago, y había otra reunión ahí de unas señoras ya de peso, ¿no?, en ese tiempo, ¿no? Las señoras para nosotros eran muy mayores, deberían tener unos 60, 70 años, ¿no? Y eran gente de mucho dinero, de mucho poder económico. Entonces, hablaban de sus viajes. Y entonces, sí, la última vez que estuve en Nueva York, que no sé cuánto. Y la otra salí y decía, la última vez que estuve en París, ¿no es cierto? Pero, oye, ¿y fuiste a tal sitio? ¿O fuiste a tal otro? No, y ya conoces, ya, qué sé yo, pues los Campos Elíseos, ¿no? Y la otra, no, yo ya he ido 2 veces por allá y he estado en Inglaterra y qué sé yo. Y en eso mi amigo me dice, estas viejas son locas. Ninguna de ellas ha viajado allá. ¿Se dan cuenta? ¿Qué estaban haciendo, no? Estaban haciendo función de contacto nada más, o sea, no les interesaba lo que decían con tal de quedar bien. ¿Se dan cuenta? Es una función de contacto. Nunca habían estado en París, nunca habían estado en Nueva York, nunca habían estado en Francia, pero tenían que decir algo por competencia nada más. Esa es una función de contacto. O sea, cuando una persona, por ejemplo, no les cae bien a ustedes, ¿no? Ah, sí, ya, claro, ya. No me digas, sí. ¿Y eso cuándo fue? Ay, ¿qué te importa? O sea, no te interesa, ni siquiera escuchas la respuesta. Estás haciendo una función de mero contacto. Esto es lo que se llama la función de contacto, que reduce toda la comunicación al uso de un canal sin importar qué cosa signifique. No interesa el significado cuando uno realiza esta función de contacto. No. Emisor, receptor, canal. ¿Dónde estoy? El código. Aquí en el código se realiza una función que tiene un nombre medio raro, que es la función metalingüística. Ahorita se las explico. Una función metalingüística. No.
Metalingüística. O sea que está más allá del lenguaje, ¿no es cierto? Más allá del lenguaje. ¿Puedo tomar un poquito de café? Muchas gracias, usted es muy amable. Miren, ustedes en su cabecita tienen un montón de elementos lingüísticos con las reglas y saben cómo combinarlos. Si no, no me estarían escuchando. Muy bien, entonces cuando yo me refiero a estos elementos del código, a los elementos o a las reglas del código que tengo aquí almacenadas, ¿no? Esa referencia solamente se puede hacer a través de la función metalingüística. O sea, el objeto de referencia son las mismas palabras, los mismos elementos lingüísticos, las mismas reglas de combinación. ¿Se da cuenta? Si yo digo, en inglés no se puede colocar el adjetivo después del nombre, estoy haciendo función metalingüística, porque me estoy refiriendo a los elementos del lenguaje. Mi objeto es el lenguaje, no es otro objeto. ¿Ya? Es el lenguaje. Muy bien. Si yo digo el castellano tiene 5 vocales, ¿no? El quechua tiene 3, también estoy haciendo función metalingüística, porque las vocales son los elementos del lenguaje que yo combino, ¿no es cierto?, con las consonantes para formar palabras. Están dentro del código, ¿no? Si yo digo, ¿por qué los quechohablantes de origen hablan de manera, utilizando la I y la E distintas? ¿No es cierto? ¿Tienes plata? No tengo. ¿A dónde vas? A tengo. O sea, a este lugar de tingo, ¿no? Entonces, ¿por qué confunden? Confunden porque el castellano tiene 5 vocales y ellos tienen solamente 3. ¿Se dan cuenta? Y entonces asimilan la I a la E y la O a la U. Entonces, esta explicación que estoy dando es una explicación metalingüística, porque me estoy refiriendo a los elementos del lenguaje. Cuando ustedes utilizan el diccionario, están haciendo función metalingüística. ¿Por qué? ¿Qué están buscando? Los significados de las palabras. ¿Se dan cuenta? Si yo les digo una oración como los elefantes fuman teteras, usted me dice, profesor, ahí hay algo raro. ¿Sobre qué estamos reflexionando? Sobre una oración. Es de función metalingüística. ¿Se dan cuenta? Es decir, cuando uno se refiere a las unidades lingüísticas, sean complejas o no complejas, simples o compuestas o lo que fuere, ¿no? Está haciendo la función metalingüística, ¿no? 5. Después tenemos la función referencial. Pongan atención en esto, ¿eh? Este es un aspecto que ustedes tienen que tener muy en cuenta cuando redactan. O sea, al principio hay que hacer conciencia de eso, después ya solo se va la función referencial, que tiene que ver con un elemento que yo no he nombrado hasta ahora, que se denomina el contexto. ¿Ya? El contexto. Este es el 6º elemento, ¿no es cierto? Porque yo nombré 5. Este es el 6º elemento, el contexto. Lo voy a resaltar. ¿Qué significa el contexto? Ustedes a veces habrán escuchado en las noticias de que una persona es acusada de algo que dijo, ¿no? Entonces esa persona se defiende diciendo, han sacado mis palabras del contexto, están fuera del contexto. Al periodista, porque es inculto o porque no tiene experiencia, no se le ocurre preguntar, ¿y cuál es el contexto en el cual usted desea, ¿no? Usted dice que sus palabras debían haber sido interpretadas. No le repregunta porque no tiene pues esa versatilidad. Entonces, ¿qué significa que una palabra se refiera, o sea, se relacione con el contexto? El contexto son todos los elementos extralingüísticos que se relacionan con el lenguaje. Dicho de otra manera, son todos aquellos objetos que el lenguaje evoca cuando uno habla. Por ejemplo, si yo digo la palabra silla, estoy evocando esta silla y todas las sillas.
que existan. Si yo digo, en este salón hay 15 sillas, ¿no es cierto? Las empezamos a contar, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No, profesor. Hay 17 sillas más las de atrás, 18. Estas 18 sillas son objetos, ¿no es cierto?, que están fuera del lenguaje, pero a los cuales el lenguaje evoca, se refiere a esos, ¿no? Y esa es la función referencial. O sea, el lenguaje tiene la capacidad de evocar los elementos del contexto a través de la función referencial. Ahora, claro, ustedes me dirán, bueno, pero entonces, ¿cómo se explica que uno hable, o sea, refiriéndose a objetos de carácter abstracto? Porque nos hemos referido a objetos de carácter concreto, ¿no es cierto? Acá está la silla, pero si yo empiezo a hablar de un elefante ahorita, es evidente que el elefante no puede estar acá. Y sin embargo estamos hablando del elefante, y la palabra elefante se refiere a cualquier elefante. Es un objeto abstracto, ¿no es cierto? Ya no es un objeto concreto. O sea, los objetos también pueden ser abstractos. Los objetos no necesariamente son concretos, sino que pueden ser abstractos. Los objetos de carácter espiritual, por ejemplo, son objetos medio extraños porque son abstractos y concretos al mismo tiempo. Una persona que cree en la Virgen María, ¿no es cierto? La Virgen, para esa persona, la Virgen María no es una abstracción, ¿no es cierto? Es objeto de su devoción, existe, tiene una relación íntima con la persona, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, esa relación con la persona la hace ser abstracta, pero al mismo tiempo existente, o sea, no digo concreta, pero existe, ¿no es cierto? Existe. Pero no es abstracta, uno sabe que eso no es abstracto. O sea, una persona católica, por ejemplo, ¿no? Bueno, la imagen de Jesucristo es una imagen actuante en el mundo. Para un cristiano, para un católico, es una persona actuante en el mundo, existe, pero nadie lo ve. Y sin embargo es un objeto de referencia, en el sentido filosófico del término, ¿no? Es un objeto de referencia, o sea que no hay que reducir, cuando se habla de la función referencial, ¿no es cierto? No hay que reducir la evocación de los objetos a los objetos meramente concretos o físicos o materiales, sino que pueden haber referencias a objetos abstractos, espirituales, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es sumamente importante porque cuando una persona dice, no, ese objeto no existe, lo que está diciendo es que no tiene referencia material. Pero ¿por qué tiene que tener referencia material? La persona que recuerda a su madre muerta, su madre es un objeto de referencia, la evoca la figura de la madre. Si evoca la figura de la madre, existe para la persona que ha tenido una vivencia de su madre, ¿no es cierto? Y eso puede hacer que la mamá no se sepa dónde está, etcétera, pero en el recuerdo hay un objeto de referencia que no es concreto, que no es material, ¿no es cierto? Que no es material. Mucha gente confunde y dice, recuerdo un caso que cuando estaba en la universidad hacíamos discusión política y mi buen amigo Jorge Rodríguez Rabanal, que ahora está recolectando firmas como presidente ¿cómo se llama? Como representante de los colegios profesionales. No sé si ustedes se acuerdan que los colegios profesionales dieron una conferencia de prensa apoyando al presidente para la recolección de firmas. Bueno, el señor que habló, Jorge Rodríguez Rabanal, fue compañero mío en la universidad, pues, ¿no? Hace muchos años. Y teníamos una polémica política y yo le dije que la democracia era una ilusión, que era un buen, ¿cómo se llama? Un buen pretexto para hacer política, ¿no? Y él me dijo, yo le voy a decir concretamente, pongan atención en lo que estoy diciendo, yo le voy a decir concretamente qué cosa es la democracia. Y me dio una definición. La democracia es tal cosa. Y yo le respondí, usted no me puede decir que me ha dado una referencia concreta, porque me ha dado una definición, y las definiciones por naturaleza son abstractas. Entonces yo no puedo decir, te voy a decir algo concreto, no. Lo que tienen que decir es, te voy a decir algo puntual, te voy a decir algo específico, ¿no es cierto? Te voy a decir algo
bien ubicado, ¿no es cierto? Pero no puede decir que le vas a decir algo concreto porque todas las palabras tienen conceptos que son abstractos por naturaleza. Su referencia podría ser concreta, su referencia. Acá está su referencia. Señor profesor, la silla está cojeando. Es esta silla, esta, que yo estoy tocando, ¿no es cierto? Que tiene dimensiones que la hacen concreta. Bueno, pero ya ese es un tema filosófico, pero es importante que lo tengan en cuenta porque la función referencial permite evocar objetos no solamente concretos, ¿no?, en el sentido de materiales, sino objetos también abstractos, espirituales, etc., ¿no? Ese es un asunto muy importante. Bueno, ya hay una quinta función que no viene al caso explicarla, pero que se las voy a hacer notar, que tiene que ver con el mensaje, que es la función poética. Ya, te las explico rápidamente, pero digamos que no estamos en un curso de lenguaje literario, ¿no? Entonces, la función poética que cae sobre el mensaje, ¿no? Tiene que ver con el mensaje. ¿Cómo es que se produce? ¿Cómo es que se produce la función poética? ¿No? Si alguna vez les han dicho que bueno, ustedes son damas, ¿no es cierto? Si alguna vez alguien les ha dicho parece una florcita, ¿no es cierto? ¿No? O eres una flor, para ser más preciso en el ejemplo, ustedes saben que no son una flor. Y sin embargo, pueden aceptar el piropo, ¿no? En razón de que se sienten halagadas y que el piropo no significa nada malo, sino al contrario, algo bueno para ustedes porque hay admiración, ¿no es cierto?, de la otra persona, ¿no? Está relevando un aspecto, ¿no?, del ser femenino. Entonces, si no soy una flor, ¿por qué me dice que soy una flor? ¿No es cierto? Si uno se pone racional, diría, oye, yo no soy una flor, ¿por qué me dice que soy una flor? Y sin embargo no pasa eso, porque ahí funciona la función poética. O sea, hay un mensaje que dice, las flores son lozanas, ¿no? Las flores son lozanas. A ti te veo como una flor y entonces hago la analogía, ¿no es cierto? Eres una flor, ¿no? Y eso también es válido en el lenguaje cotidiano, ¿no? Si cambiamos de óptica, el insulto también es eso. Eres un burro. ¿Cómo va a ser un burro? Es un ser humano, no puede ser un burro. Racionalmente hablando, no es un burro. Lógicamente hablando, no es un burro. Pero metafóricamente, analógicamente, esa es la función poética del lenguaje, es un burro porque no entiende, porque como al burro se le escriben estas testarudo, no piensa, se detiene, no camina, etcétera, 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 igual eres testarudo, eres un burro. ¿Se da cuenta? Esa es la función poética. Ahí hay unos mecanismos de comparación, ¿no es cierto? Unos mecanismos de comparación. Muy bien. Entonces, ustedes ya, digamos que tienen unos conceptos operativos claros. ¿Qué hora tiene, por favor? 7:40. Ya, avíseme a 10 para las 8 para hacer un pequeño intermedio, ¿ya? 10 para las 8. Entonces, ustedes tienen ya claro que cuando van a redactar, tienen unos elementos comunicativos, ¿no es cierto?, ¿no?, que son estos, ¿no?, y que a través de esos elementos comunicativos, el emisor, cuando envía un mensaje, puede realizar cualquiera de estas funciones. Cuando se juntan varias funciones, hay una que predomina, a la cual le ponen atención. ¿No es cierto? Cuando el periodista dice, dame la pepa, en el lenguaje periodístico se habla así, pues, ¿no? Dame la pepa, ¿qué es lo que está diciendo? Que le diga qué es lo importante del hecho que ha ocurrido para él traducirlo en un mensaje adecuado. Por ejemplo, no es lo mismo decir fulano de tal se ahorcó en su celda que decir fulano de tal fue ahorcado en su celda. Correcto, porque en un caso
la persona actúa sobre sí misma y en otro caso hay otra que actúa sobre sí misma. Entonces, puedo tener ese hecho de que una persona se ahorcó en una celda y de repente decir, madre descuida a su hijo y el hijo se ahorca. ¿No? ¿Sobre quién está la noticia? Sobre la madre, no está sobre el ahorcado, que es lo que interesa, ¿no es cierto? Entonces, depende de dónde se pone el foco y ese foco depende de la función, de cómo uno se organiza en razón de las funciones. ¿Voy claro hasta ahí? Muy bien. Ahora les voy a dar otros conceptos operativos, ¿no? Les voy a dar otros conceptos operativos de carácter estrictamente lingüístico, porque los que les he dado acá son de carácter comunicativo, ¿no es cierto? Estrictamente lingüístico. Muy bien. La organización lingüística, ¿no? La organización textual, mejor le vamos a poner, para que ustedes lo refieran inmediatamente a los textos, ¿no es cierto? La organización textual. Muy bien. ¿Hay alguien que ha ingresado al...? Ya, muy bien. Si hay alguna pregunta me avisa. Sí, sí. Muy bien. Fíjense. Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Los mensajes se hacen con palabras, ¿no es cierto? Los mensajes se construyen, esto es importante, la palabra construir, se construyen con palabras. ¿Qué es una palabra? Un conjunto de vocales y consonantes combinados de la manera adecuada al idioma, ¿no es cierto? Para tomar el... Muy bien. ¿Alguna otra definición de palabra? Inventen una. No hay problema, acá somos bien creativos. A ver. Ajá. Entonces, usted me dice, primero que hay un conjunto de sonidos. ¿No es cierto? Que es un conjunto de sonidos. Sean vocales y consonantes, una combinación. ¿No es cierto? Y después me dice que son este conjunto de sonidos, ¿no es cierto? Más un significado. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna otra definición de palabra? ¿Cómo? Transmite un mensaje. Claro, con las palabras yo puedo transmitir un mensaje, ¿no es cierto? Ya, y que hay un paso lógico que usted se ha saltado, que esas palabras son combinables. O sea, se pueden seleccionar, se seleccionan, ¿no es cierto? Y se combinan. Entonces, cuando usted dice que se pueden emitir mensajes, está diciendo esto, que las palabras se seleccionan y se combinan y como resultado de eso surge un mensaje. ¿Correcto? Muy bien. Esta afirmación, evidentemente, es una afirmación fuerte porque no toda combinación de palabras produce un mensaje. ¿No es cierto? Muy bien. Examinemos cada una de estas afirmaciones que ustedes han hecho, que todas son válidas, Son válidas, ¿no? Examinémosla. ¿Qué significa que la palabra es un conjunto de sonidos, entendemos, combinados de manera adecuada al idioma? ¿No es cierto? Así lo sobreentendemos. ¿Qué significa eso? Pónganse a pensar. Yo tengo la palabra caramelo, o tengo la palabra café, o la palabra íbamos, ¿no es cierto? O la palabra sentencia. ¿Qué significa? Como conjunto de sonidos, ¿no? Lo primero que significa es que no se pueden combinar de cualquier manera.
¿No es cierto? No se pueden combinar de cualquier manera. En castellano usted no puede tener 3 consonantes distintas. O tiene 2 consonantes y una vocal, o tiene una vocal con consonante, una consonante con vocal, ¿no es cierto? Etcétera. Por ejemplo, si usted dice cra, tiene consonante, consonante, vocal, ¿no? Etcétera. Muy bien. No se puede organizar de cualquier manera. Pero si yo escribo la palabra, estoy poniendo este ejemplo de acá. Si escribo la palabra gato, ¿no? Yo acá, mi organización es, acá tengo una consonante, acá tengo una vocal, y acá tengo otra consonante, le escribo con K para diferenciarla, y acá tengo otra vocal. ¿No es cierto? ¿Es válida esa combinación? Sí. Muy bien. Pero cuando esa combinación se ha dado, se ha dado también otra combinación, que yo he unido una consonante con una vocal y otra consonante con otra vocal. Y de ahí me ha resultado la palabra gato como una unidad. ¿Me siguen bien? ¿Me siguen bien? Muy bien. Entonces, yo sé que esta palabra no solamente tiene sonidos, sino que esos sonidos están organizados. Consonante vocal más consonante vocal. Pero ¿y por qué separo consonante vocal y no digo consonante vocal consonante y una vocal por fuera? Porque no resulta, ¿no es cierto?, adecuado al castellano. Entonces tengo 2 sílabas, una y otra. Estoy solamente en el nivel sonoro, ¿ah? Solamente en el sonido, nada más. ¿Ya? Si tengo la palabra perro, ¿no es cierto?, perro, yo sé que tengo acá una consonante y una vocal, otra consonante y otra vocal, porque esta es una consonante, una sola consonante, ¿no es cierto? Muy bien. Si tengo la palabra perro, acá tengo consonante vocal, y acá tengo otra sílaba, ¿no es cierto? Esta es una sílaba y esta es otra sílaba. ¿Estamos bien hasta ahí? Correcto. Entonces, más o menos ustedes entienden que hay un grupo de sonido organizado. Pero estas palabras, ustedes saben que tienen un significado. ¿Qué significa la palabra gato? Animal, perro también es animal. Hasta ahí no hemos definido gato. ¿Qué más necesitamos? Otros rasgos que tipifiquen al gato como tal. ¿Cuál? ¿Cómo? El gato araña. Bueno, si el gato araña, ¿hay otro animal que arañe? ¿El perro puede arañar? Sí puede. Entonces, todavía no he llegado a tipificar al gato. ¿Cómo? Ah, ya, es el único animal que maulla. No hay otro. Entonces, ahí ya está. Ah, pero quiere decir eso que esta palabra gato, ¿no es cierto?, va a significar que se trata de un animal, si quieren cuadrúpedo, si quieren vertebrado, si quieren lo que fuere, pero tiene que maullar, si no, no hay diferencia. Eso es su significado. Y la palabra perro también es animal de 4 patas, también es mamífero, también es, qué sé yo, vertebrado, lo que fuere. ¿Cuál es la diferencia? Ladra. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Pero eso está en el mundo de su significado. ¿Se dan cuenta? Ya no está en el mundo sonoro. Quiere decir que la organización del mundo sonoro me trae la posibilidad de meterme en ese significado. Y esto es clarísimo, fíjense. Yo tengo la palabra detentar. ¿Se dan cuenta? ¿No? Detentar. O sea, el presidente fulano de tal detentó el poder de tal año a tal año. Si yo voy a buscar el significado de la palabra detentar, la palabra detentar significa usurpar. ¿Y quién usurpa la presidencia de la República? El que la toma a la fuerza, ¿no es cierto? O sea, por un golpe militar, por no sé cuánto. Entonces, Velasco sí fue un usurpador, el presidente Velasco sí usurpó el poder, el presidente Fujimori después que dio el golpe de Estado, sí, antes no, porque antes había sido elegido. Entonces no se puede decir de cualquier presidente que detentó el poder o que detenta el poder, se ha ingresado por los medios que son lícitos, vamos a ver, ¿no? Normados, que si no lo ha hecho por la fuerza, el presidente ejerce el poder, pero no puede decir que detenta el poder. Entonces, esos sonidos me llevan a ese significado. Ahora vamos acá.
yo puedo ir cambiando. Estas palabras pueden ir variando o no pueden ir variando. Su aspecto sonoro, o sea, su componente sonoro, ¿puede variar o no puede variar? ¿No varía? ¿Y si digo gatos? ¿O gatitos? ¿Y si digo gata? ¿Va cambiando la información o no va cambiando la información? El significado me va cambiando la información. O sea, si yo digo qué lindo gatito, tengo un mensaje por lo menos respecto del gato, ese animal que maulla, agradable, cariñoso, etcétera, 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 respecto de ese animal. Si yo digo qué feo gato, evidentemente la palabra gatito ya no cabe. ¿Se dan cuenta de lo que estoy queriendo decir? Entonces, fíjense todo lo que entra en la redacción, ¿ah? Ya estamos en el nivel del significado de una palabra. Y esa palabra puede variar. Si yo digo perra, ya el animal, o sea, los perros machos ya no están ya en ese significado, ya fueron excluidos. ¿No es cierto? Si digo perrito, los perros adultos ya fueron excluidos, salvo que sea un acto cariñoso, pues de perro viejo, que lindo perrito, no es un acto cariñoso, es otra cosa. Si yo digo perros, ya son varios. ¿No es cierto? Entonces, las palabras empiezan a variar en razón de sus sonidos. Los sonidos vehiculan, o sea, transmiten significados. Y ahí nos quedamos por ahorita. Voy a tomarme un cafecito y continuamos, ¿ya? Si quieren pueden salir y regresan. Espero que la esté siendo entretenida. Ya, muy bien.